Hola, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer nuestro primer Hola Mundo. Si ustedes quieren utilizar Visual Studio Code al igual que yo, pueden ver el video anterior de Java. No sé si sea el video anterior o el anterior del anterior. En fin, te lo voy a dejar en la descripción para que nada más vayas, le des clic y veas todos los pasos que debes seguir. Realmente no es muy complicado. Y estamos utilizando JDK 11. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase en Java. Una de las convenciones es que debe de iniciar con mayúsculas siempre, así que yo lo voy a llamar example.java. Una vez que le damos enter nos crea la estructura básica de la clase. En este caso le estamos diciendo que es de tipo pública, seguido de la palabra reservada class y seguido del nombre del archivo, sin el punto Java. Aquí ya no es necesario y está delimitada por las llaves. En este caso todo el código que vamos a escribir va a ser dentro de estas dos llaves, así que es necesario nos situemos dentro de ellas. Una mala convención, entiéndase como convención a las reglas que nos ayudan a tener, digamos, mejores prácticas. Y una mala práctica es que la llave esté de esta forma. Esta es una mala práctica, porque no sigue la indentación correcta. Me refiero a que, por ejemplo, podemos aquí tener código y luego cuando le doy a otra línea y no sé, me voy para acá, ¿no? Y aquí más código, luego me voy a otra línea y aquí más código. Realmente esto no tiene una indentación y es muy complicado de leerlo, sobre todo si hay muchas líneas de código. Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente ponerle el formato adecuado. Voy a declarar mi método principal, el cual es el método main. Es que me debería de aparecer una leyenda, pero no me sale. Bueno, a lo mejor ahorita me sale. Igual y está con un retardo. Ah, mira, ya me salió. Y si nosotros corremos esto, bueno, como les dije, si siguieron mi consejo de ir al video e hicieron todo lo necesario, les van a aparecer estos dos botones. El primero es de correr y el otro es de debug, al igual que estos dos de aquí. Yo voy a utilizar este run de aquí. Y como ven ya me salió el Hola Mundo. Entonces ya hemos compilado nuestro primer Hola Mundo correctamente. Ahora, esta línea que nosotros hemos puesto no devuelve al final un salto de línea. Es decir, si nosotros queremos hacer algo así, que realmente no sé por qué no me marca bien el color. A ver, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Listo. Si nosotros queremos hacer algo así, no nos va a poner un salto de línea, es decir, no lo va a poner todo pegado. ¿Ya se dieron cuenta? Hola Mundo Alejandro. Lo único que debemos de hacer es poner aquí un LN, para que al final nos regrese un salto de línea y así ya no nos lo ponga pegado. Como ven, aquí dice Hola Mundo y aquí ya dice Alejandro. Y el otro que se me ocurre que también podemos ver es el printf. Es decir, lo que hace es lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a declarar una variable que se llame word, palabra en inglés, y aquí le voy a poner mundo. Lo que nos va a ayudar printf es que, bueno, la f es de format. Si vieron mi video de Python, yo les enseño que el format, es decir, el método o la función format, sirve para, por ejemplo, en Python, si tú ejecutas esto, te va a salir un Hola Mundo. ¿Ya viste? Que es a lo que iba. Que si pones estas llaves y pones el punto format, puedes como que reemplazarlo. Es decir, que esta variable reemplace a las llaves y puedas poner simplemente tu cadena en una sola línea. Esto es algo similar aquí en Java, pero realmente no necesitas poner estas llaves, simplemente pones el módulo y una S. Y aquí pones simplemente word. Es decir, esta variable la va a setear dentro de porcentaje S y nos va a mostrar un Hola Mundo, como se puede apreciar. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.